Hola, de nuevo aquí en mi espacio astrológico como es tradición, con un video todos los jueves hablando de un tema de astrología, desde la astrología occidental y la astrología védica. Hoy les traigo el tema de Mercurio retrógrado, que empieza su segunda retrogradación el 29 de mayo hasta el 22 de junio. Y este movimiento de retrogradación está coincidiendo con los efectos de los eclipses de luna y eclipse de sol, el que acaba de suceder el 26 de mayo y el que va a suceder el 14 de junio en la astrología occidental y védica con el sol. Bueno, la retrogradación de Mercurio es un fenómeno, recordemos, que es como si el planeta fuera hacia atrás, como si el planeta fuera retrocediendo. Este fenómeno es un fenómeno óptico, de ilusión óptica, desde astronómico, y es porque la Tierra empieza a avanzar un poco más rápido desde su órbita con relación al avance que va teniendo Mercurio. Entonces es como si el planeta fuera hacia atrás, pero realmente pues no está retrocediendo, pero desde la óptica de nosotros es como si se estacionara y comenzara a ir en retroceso. ¿Esto por qué se da? Porque el Mercurio es un planeta que avanza muy a la par con el Sol y se encuentra muy cerca al Sol. Su parte de alejamiento, su zona de alejamiento alcanza hasta los 30-40 grados máximo, y cuando llega a ese punto empieza su retroceso para acercarse nuevamente al Sol. Entonces es como si el Sol comenzara a jalar a Mercurio para volverlo a traer a su lado. Esta retrogradación que se está dando es la segunda retrogradación. Mercurio retrograda cada año 3 veces en un movimiento que puede durar entre 22 y 24 días. Este año 2021 las retrogradaciones se están dando en los signos de aire: Acuario, Géminis, Libra. La primera retrogradación la tuvimos en enero y ocurrió en Acuario. Esta segunda va a ocurrir en Géminis en la astrología occidental, y en la astrología védica va a ocurrir entre los signos de Géminis a Tauro. Y la siguiente va a darse en el signo de Libra. Entonces, la retrogradación entre el 29 de mayo y el 22 de junio debemos prepararnos, porque los efectos de la retrogradación son los efectos que yo llamo efectos R, y es que hay que revisar, hay que retroceder, hay que reflexionar, hay que reorganizar, hay retrasos, hay reflexión, hay una cantidad de temas que nos ponen a recordar temas del pasado, temas de asuntos pendientes de días atrás o de meses atrás. Entonces estos efectos nos pueden llevar a una especie de introspección. Mercurio es un planeta personal, de manera que ese planeta personal ejerce sobre nosotros efectos personales, de manera que esa introspección nos pone en una debilidad de capacidad de respuesta, nos puede llevar a darnos solamente energía suficiente para atender nuestros asuntos propios o personales, a no poder reaccionar o tener una capacidad de respuesta frente al entorno o frente a lo que nos exige el entorno. Días previos a la retrogradación, esto es entre el 14 de mayo y el 28 de mayo, pudimos haber tenido algunos temas de debilidad, saturación, nerviosismo, hiperactividad, confusión, y eso es porque en el momento en que va a empezar la retrogradación, Mercurio es como si se estacionara, como si parara en seco, y eso hace que pierda su naturaleza propia y por eso se debilita, y nos debilita a nosotros también en todos los efectos versátiles de movimiento, de dinámica que debe tener Mercurio. De manera que cuando esa fase estacionaria sucede es cuando empezamos con los temas de confusión. Cuando ya está Mercurio retrógrado, y esto es a partir del 29 de mayo, durante los 22 días que va a estar retrógrado hasta el 22 de junio, estos efectos ya nos traen un tema de reflexión, de recordar, unos efectos en donde se nos puede disminuir un poco la capacidad de respuesta, la capacidad de interacción y de comunicación. Podemos ver alterados
nuestras dinámicas de organización, podemos ver alterados también los temas de los resultados, se pueden ver retrasos en los resultados que estemos esperando o en los resultados de lo que están esperando de nosotros. Es un momento en donde todo pareciera que está como lento, como en cámara lenta, y esto nos puede dar una sensación como de que no estamos funcionando en la dinámica que deberíamos. Hay que aprovechar los momentos o las etapas de retrogradación para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, y máxime cuando está en Géminis, donde está el nódulo norte, donde nos está pidiendo mirar hacia el futuro, y es buen momento para revisar hacia dónde estamos yendo, de qué manera lo estamos haciendo. Así es que tómate esta época para hacer esas reflexiones, esas introspecciones, para ir un poco más lento de lo que has venido yendo, para bajarle un poco al acelere, y de manera que no cometas o minimices los errores o las equivocaciones que puedas estar teniendo en tus temas personales, intelectuales, laborales. La reflexión también nos puede llevar a un momento de revelación. Recordemos que como está ahí el nódulo norte en Géminis y coincide ahí con Mercurio retrógrado, entonces es hacer esas revelaciones de lo que hacia dónde nos lleva el futuro, y aprovechar ese eclipse para ver qué debemos dejar atrás y qué debemos retomar para seguir adelante con nuestra misión, con nuestras metas, y seguir adelante. Esta retrogradación, como va a ocurrir en Géminis, Géminis rige todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la comunicación, con la intelectualidad, y la retrogradación puede verse muy afectada con temas o aspectos o asuntos que tengan que ver con transporte, con el comercio, con el tema de fronteras, migración, viajes, con todo lo que son visados. De manera que si tienes que desarrollar algún aspecto relacionado con estos asuntos, hazlo con suficiente antelación para no tener retrasos, o no lo hagas sobre la fecha, de manera que no, si tienes que revisar, tengas el tiempo suficiente para ajustar lo que tengas que ajustar. Esta retrogradación también va a impactar mucho los temas de educación, los temas de dinámicas o de asuntos, decisiones que tengan que ver con los aspectos del sector educación. Pueden devolverse cosas, pueden ir en retroceso asuntos que se creían iban avanzando. La retrogradación también puede afectar en el signo de Géminis a los hermanos, a quienes tengan hermanos, el relacionamiento con ellos, y también todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, correos electrónicos, de manera que no hagas las cosas sobre la fecha. Tómate el tiempo suficiente para hacer esas entregas y que no tengas que revisar, o si hay que revisar, pues tengas el tiempo suficiente para hacerlo. En la astrología védica, la retrogradación se va a dar entre el signo de Géminis, retrogradando Mercurio hacia el signo de Tauro, y empieza en la estrella Mrigashira Nakshatra. Es una estrella que significa cabeza, ciervo, es una estrella muy intelectual, que genera mucho desarrollo de la intelectualidad, es una estrella que ayuda a que surjan nuevas ideas, de manera que si estamos en el momento de introspección y de reflexión, pues de allí pueden gestarse muy buenas ideas. Es una estrella que da insatisfacción, así es que tienes que ser muy prudente en las decisiones que tomes a lo largo de esta retrogradación. Como es una estrella que refleja o encarna la energía de la luna, entonces puede traer una sensibilidad, puede traer inquietudes emocionales o sentimentales alrededor de los asuntos que estemos tratando a lo largo de esta época de retrogradación. Como es una estrella en Mrigashira Nakshatra, es una estrella intelectual, pues es un momento ideal esta retrogradación para avanzar en temas de estudios, de dinámicas de estudios, entregas académicas, tesis, investigaciones, porque está exaltado el tema de la intelectualidad. La retrogradación termina en Rohini Nakshatra,
en Tauro. Esta Rohini Nakshatra es la estrella Krishna, es una estrella que da energía, que significa rojo, es una estrella de poder, es una estrella que te da una capacidad mental, que te da una dinámica, que te da euforia, de manera que cuando estemos terminando el efecto de la retrogradación podemos sentirnos que podemos derribar barreras, que ya es el momento de tomar decisiones, nos vamos a sentir emocionalmente un poco más elevados, pero con una necesidad de rejuvenecer, como una necesidad de revitalizar aspectos que creíamos que estaban muertos, pero hay que tener prudencia en el cierre de la retrogradación porque aún la energía puede llevarnos a cometer errores. Es un momento, estas dos estrellas, la retrogradación en estas dos estrellas nos ayudan al intelecto, pero también a conectar ese intelecto con la intuición, de manera que podemos hacer una sinergia entre la intuición y el intelecto. Así la intuición no le guste mucho la intelectualidad, pero es buen momento para hacer esa sinergia. ¿Qué recomendaciones les traigo para esta retrogradación de Mercurio? Hay tres fases. Una es la fase que ya hemos vivido antes de la retrogradación, que fue entre el 14 de mayo y el 28 de mayo, y es la fase de la presombra. Es esa fase donde Mercurio frena en seco su movimiento, pierde su naturaleza propia de movimiento, de versatilidad, y empieza a verse confuso, empieza a verse saturado, empieza a verse congestionado, nervioso. Esa fase ya la estamos terminando y vamos a comenzar ya la fase de retrogradación, que es la fase de reflexión. Esa fase de reflexión nos invita a analizar esas cosas que estamos revisando, que vienen del pasado, que están inacabadas. Es una fase que nos invita a tomar acciones, no decisiones, pero sí acciones respecto a las ideas que tenemos para solucionar aquello que nos está girando en la cabeza, para aquello que nos está incomodando en estos momentos. Esa etapa de reflexión es introspectiva, por eso no debemos tomar decisiones en época, o al menos importantes, ni en época de eclipses ni en época de retrogradación. Cuando finalicen esos 22 días, vas a tener el tema mucho más claro porque has tenido el tiempo de reflexionar. Finalizados los 22 días, a partir del 23 de junio al 7 de julio, empieza ya la etapa de resolución y es una etapa mucho más fácil, mucho más fluida, es una etapa donde ya podemos tomar decisiones, es una etapa donde ya podemos tener más claro el panorama, es una etapa en donde no debemos olvidar de todas maneras revisar sobre lo que hemos reflexionado y es una etapa en donde ya podemos recobrar la disciplina, pero con prudencia, ¿sí? Que no caigamos en esa euforia. En época de retrogradación podemos transformar todo el ruido que hay en el exterior, todo ese ruido externo. Es una etapa es un momento para introspección, para meditar, es un momento para investigar. La retrogradación ayuda mucho para investigar, para adelantar estudios, para ayudar mucho la intelectualidad, la lectura, la investigación, buscar cosas que sean de índole personal. Escuchar el diálogo interno es importante en época de retrogradación y siempre tener un plan A y un plan B. Programarnos muy bien sobre las cosas de manera que si falla el plan A, tengas un plan B del cual puedas hacer uso rápidamente sin tener que caer en retrasos o en equivocaciones. Para esta época les recomiendo, como es una retrogradación en un elemento de aire, en donde va a haber mucha intelectualidad, mucho pensamiento, les recomiendo los alimentos con sabores mentolados, como el cardamomo, como la hierbabuena, la menta. También les recomiendo mucho ventilar los espacios donde estén para darle la dinámica con el elemento aire y armonizar todos sus espacios con esencias cítricas que nos ayudan a agilizar un poco esas dinámicas mentales, esa intelectualidad, de manera que podamos estar en mejor movimiento con el elemento de aire. Bueno, espero que aprovechen esta época de retrogradación, no tomen decisiones importantes, al menos hasta el 22 de junio, y si las vas a tomar, ten un plan A y un plan B
para esos retrasos que se puedan llegar a presentar. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias por seguirme.